Vamos a hablar un poquito de activos y pasivos financieros. Vamos a ver un poquito los criterios de valoración. Buenas tardes, veo que alguien se reincorpora. Me decíais que habíais tenido algún problema con el tema de la diferenciación de activos financieros, me lo planteabais en algún supuesto, y también me planteabais las dificultades a la hora de los cálculos. Bueno, recuerdo que el Plan General Contable establece, el Plan General Contable que estamos aplicando actualmente, establece una serie de criterios de valoración que vienen explicados de forma exhaustiva, recordáis, al principio del plan, y algunos de ellos, no todos, van a ser de aplicación a los instrumentos financieros. De todos ellos, bueno, vamos a nombrarlos todos, teniendo en cuenta que la valoración es ni más ni menos que el proceso por el que asignamos un valor monetario a cada uno de los elementos integrantes de las cuentas anuales. Es decir, cada uno de los elementos, sean activos o pasivos, tendrá un valor equivalente, en este caso en euros. Pero ¿cómo se calcula ese valor? Bueno, tendremos diferentes criterios. Primero, dependiendo del tipo de activo o de pasivo del que estemos hablando. Y concretamente en cuanto a los instrumentos financieros, no serán aplicables todos. Es decir, por ejemplo, si vamos a lo fácil, a un inmovilizado material, a un camión, por ejemplo, que compremos para la producción de una empresa. Bueno, pues en ese caso parece fácil saber cómo lo tenemos que valorar. Sin embargo, si decimos que tenemos hemos hecho una emisión de obligaciones, o hemos comprado acciones, o tenemos un préstamo concedido a largo plazo al personal, bueno, pues ahí ya se nos complica un poco más saber cómo tenemos que contabilizar esto y qué valoración le tenemos que dar. Tenemos primero dos conceptos básicos, que es el precio de adquisición, que será el cual por el cual pagamos a un tercero, o en su defecto el coste de producción, cuando este bien o este servicio esté obtenido fabricado directamente por la empresa. El precio de adquisición estará por tanto formado por el efectivo efectivamente pagado o por el valor razonable de las contraprestaciones comprometidas derivadas de la adquisición. Ahí tenemos el primer concepto raro, el de valor razonable. El valor razonable es un concepto nuevo para este plan que tenemos. En el plan anterior no existía, en el plan de 90 no existía. Se incorpora en el plan del 2007. Bueno, pues por afinidad a una serie de normativa de origen norteamericano. O sea, tenemos, en cuanto a los instrumentos financieros de los que estábamos hablando, sabéis que los podemos diferenciar entre instrumentos de activo o instrumentos de pasivos. Tenéis en la transparencia los más típicos de activos financieros, que son los préstamos y partidas a cobrar, los créditos por operaciones comerciales o no comerciales y las inversiones mantenidas hasta el vencimiento. En cuanto a pasivos, sabéis que los pasivos son obligaciones, igualmente los débitos y partidas a pagar, ya sea por operaciones comerciales o por operaciones no comerciales. Si tenemos en cuenta los nuevos criterios valorativos aplicables en el Plan General Contable actual, tenemos, por ejemplo, el coste histórico, el valor razonable, el valor actual, el coste amortizado o el valor contable en libros. Por ejemplo, yo siempre incido mucho en el tema del valor razonable, porque, bueno, si recordáis algunos que hablábamos de cuál era el principio básico de la contabilidad, ¿recordáis cuál es el principio básico de la contabilidad? ¿Alguno me lo puede decir? ¿Me puedes decir cuál es el principio básico de la contabilidad? Bueno, no os veo. Dice, sin mirarlo no me acuerdo de cuál es. Bueno, pues es que a estas alturas ya sabemos
seguro que sí te acuerdas. El principio básico de la contabilidad era reflejar la imagen fiel de la empresa. Si pensamos en el reflejo de la imagen fiel de la empresa y lo contraponemos con este nuevo concepto de valor razonable, parece que estamos hablando de cosas diametralmente opuestas, porque bueno, ¿cuál es el valor razonable? Ahora somos 10 participantes en la sala. Si os pregunto cuál es el valor razonable de la casa en la que vivís, probablemente cada uno de los 10 tenga un criterio distinto en cuanto a esa valoración. Entonces, vamos a ver si eso lo tengo que reflejar en el balance. ¿Cómo actuaré? ¿Tendré que tomar un criterio objetivo? Pues efectivamente tendré que tomar un criterio objetivo, pero ese criterio objetivo que tengo que tomar no siempre es tan objetivo, es decir, está basado en criterios de alguna forma subjetivos. Recordáis que esto lo hablábamos también en uno de los foros que habíamos planteado al principio del curso. Recordáis que esto se hablaba en uno de ellos. Si tenemos en cuenta los nuevos conceptos de valor razonable, podemos tener a su vez dos criterios. El de valor mercado, suponiendo que el mercado esté activo y sea fiable. En el caso de que no tengamos un mercado activo, el valor razonable lo tendremos que obtener mediante criterios de aplicación, pues por ejemplo de transacciones recientes, pues en el caso del piso que os ponía ahora mismo, bueno, pues transacciones recientes en condiciones similares, viviendas similares, en condiciones similares, en zonas similares, teniendo en cuenta, bueno, pues que ese mercado en la actualidad es prácticamente nulo. O por ejemplo, valores de otros activos que sean muy similares. En el caso de que opte por la valoración de un valor razonable, tendré que tener también otros criterios, que será el criterio de coste amortizado, y ahora ya hablamos de activos o pasivos financieros, que era lo que había sido el origen de la conversación, y tendré que tener en cuenta también el precio de adquisición o coste de producción. Evidentemente el precio de adquisición sí será aplicable para activos o pasivos financieros, pero el coste de producción, el criterio de coste de producción, no será aplicable para estos casos, para el caso de los instrumentos financieros. ¿Sabéis lo que es el valor actual neto? ¿Sabéis lo que son los flujos de efectivo? El concepto de flujos de efectivo también es muy recurrente a la hora de planificar todas las inversiones financieras y contabilizar todas las inversiones financieras, porque bueno, ¿en qué consiste el flujo de efectivo? No es ni más ni menos que el importe de dinero, de unidades monetarias que se mueven en la empresa. Es decir, ya se trate de activos o de pasivos, habrá un flujo monetario, flujo de efectivo. Recordáis que en las cuentas anuales hay un documento que se realiza no para todas las empresas, sino solamente para las que aplican el plan general normal, no para el de pymes, que es precisamente el estado de cambios de flujos de efectivo. Pero solamente los flujos de efectivo reales ahora, bueno, yo saco de la cartera €1 y compro una acción, por ejemplo de Telefónica, bueno, pues no, esos flujos de efectivo los tendré que actualizar y anualizar aplicándoles un tipo de descuento adecuado. Eso es lo que estamos conociendo como el valor actual neto, el VAN, que lo veréis también en algunos de los supuestos que estáis realizando. Fijaros que ahí estamos dando otro concepto subjetivo, un tipo de descuento adecuado. Bueno, vamos a ver, ¿qué es adecuado? Pues tampoco parece que sea un concepto 100% claro, es interpretable. Dice, el valor de los flujos de efectivo esperados será aquellos que en el curso normal del negocio sucedan a través de la enajenación, o de otra forma de disposición, teniendo en cuenta el valor actual del mercado y un tipo de interés de mercado sin riesgo. Bueno, en el caso, por ejemplo, de inversiones financieras, algo sencillo, por ejemplo, una inversión en acciones, la estimación del flujo de efectivo será relativamente simple de calcular. Sin embargo, imaginaros que, por ejemplo, accedemos al mercado de futuros o al mercado de materias primas y tenemos que calcular el VAN de esa inversión.
a que no se os ocurre que esto sea tan objetivo de calcular, tan simple de calcular. En estos casos, en los que no resulta simple de calcular, tenemos también dos alternativas. Dos alternativas que serán utilizar una tasa de descuento ajustada al riesgo. Bueno, en el caso de que podamos ajustarnos al riesgo y tengamos diferentes casos, siempre estimaremos el menor. Y estimar una probabilidad de ocurrencia en cada uno de sus flujos de efectivo utilizando un tipo de interés bajo, es decir, no ajustado al riesgo. Yo no sé si todos estos conceptos a lo mejor nos resultan demasiado complejos. A ver, ¿qué os parece? Hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien. Que hay... Os veo... Sí, perfecto. Son complejos, sí, efectivamente. Estamos hablando además de productos, os decía al principio, bueno, pues que muchas veces tampoco tenemos muy claro lo que son. ¿Se os ocurre un ejemplo de un activo financiero? Aparte de las acciones, que es algo simple, algo un poquito más complicado que las acciones, la inversión en acciones. No se os ocurre nada más. Imaginaros, por ejemplo, una emisión de bonos convertibles. Inversiones inmobiliarias para la venta, dice una compañera. Inversiones inmobiliarias para la venta. Bueno, ahí tenemos otro de los problemas que vamos a ver ahora un poquito más adelante. El saber si nosotros hemos adquirido algo con la intención de mantenerlo en el patrimonio de la empresa o con la intención de especular con ello, es decir, de venderlo en un plazo razonablemente corto que vamos a marcar como máximo a un año. En el caso de las inversiones inmobiliarias se pueden dar dos circunstancias. Puede ser que las hayamos adquirido para uso y explotación del propio negocio y que de repente, bueno, pues por determinadas circunstancias de la empresa decidamos mantenerlas, ponerlas a la venta. Pasarían a reclasificarse como inversión inmobiliaria. En ese caso nos van a suceder dos cosas que supongo que recordáis. Cuando yo tengo un inmovilizado material, un edificio, por ejemplo, compro un edificio y lo utilizo en la explotación del negocio, ese edificio sufre teóricamente un desgaste y lo voy amortizando. Tengo el concepto de la amortización. Sin embargo, en el momento que yo ese edificio decido que ya no lo voy a utilizar, lo reclasifico como una inversión inmobiliaria para la venta, como decía la compañera, y en ese momento dejo de amortizarlo. Eso es importante, sobre todo en cuanto influye en nuestra cuenta de resultados. O sea, no solamente en la influencia directa que tiene la clasificación del balance, sino en lo que influye en la cuenta de resultados. Dice otra compañera, dice, el activo financiero, préstamo y partidas a cobrar son los clientes a crédito, son los clientes efectivamente. Préstamos y partidas a cobrar de operaciones comerciales, en este caso son los clientes. Clientes que puedo clasificar igual a largo plazo o a corto plazo. Lo habitual en el caso de las carteras de clientes y partidas a cobrar es que sean a corto plazo, es decir, no es muy habitual que eso haya que anualizarlo. Pero sí puede pasar. Imaginaros una constructora que hace una promoción de edificios y ellos mismos son los que comercializan las viviendas. Tendrán diferentes casos, tendrán ventas que hayan realizado al contado, personas que paguen las viviendas al contado, y tendrán otras personas que las financien, serán sus clientes, a un plazo lógicamente de más de un año, puesto que se trata de una inversión elevada. En ese caso, dice la compañera, la cuenta 4300. Bueno, ahí te sobra un 0. A 430 sería solamente. La cuenta de clientes, efectivamente. ¿Por qué hablamos tanto de las normas de valoración? Bueno, pues decíamos que porque nos van a influir
sensiblemente a la hora de calcular nuestro resultado. Si son mantenidos para la venta o no son mantenidos para la venta es un concepto subjetivo, dependerá del resultado, influye en el resultado, efectivamente, cómo los coloque, cómo los ubique en el balance. Pero yo no los tengo que ubicar en el balance en función del resultado, sino en función de lo que realmente son. Acordaros de lo que decíamos hace un momento. Se trata de reflejar la imagen fiel de la empresa. Otro de los conceptos nuevos que nos han surgido ahora en estos días es la actualización. La actualización de los valores. En el caso, por ejemplo, que hablábamos de la cuenta de clientes, la 430, esa operación financiera que yo os planteaba a más de un año, ¿qué cantidad reflejaré en mi balance? Bueno, pues tendré que reflejar la deuda total actualizándola con un tipo de interés efectivo. Eso es lo que llamamos TIR, la tasa interna de retorno. Si los que vengáis del plan antiguo, los que hayáis estudiado algo del plan antiguo, veréis que esto es algo novedoso, muy novedoso y que nos ha hecho bastante más compleja la contabilidad. En el plan anterior, las deudas se reflejaban exclusivamente por su valor nominal. En el plan nuevo, en el plan actual que estamos ahora mismo utilizando, las deudas superiores a un año se reflejan por su tasa interna de retorno, por el importe de la tasa interna de retorno, y se van actualizando los valores en función del tiempo. Decíamos, habíamos visto cuáles eran los instrumentos financieros más característicos. Y otro concepto que tenemos que tener claro es el del importe. Es que el importe neto de un activo se encuentra registrado en el balance una vez deducida su amortización acumulada o la correspondiente corrección valorativa, por ejemplo las provisiones para grandes reparaciones o provisiones por algún deterioro concreto. De los criterios de valoración, los que son aplicables exclusivamente a los activos y los pasivos financieros, decíamos que eran el coste histórico, el valor razonable, el valor actual y el coste amortizado. El valor razonable, de ese hemos hablado bastante. Respecto al coste histórico, que me estáis planteando una pregunta. ¿Lo de la valoración a coste amortizado es aplicable a pymes? No, la mayoría de estos criterios de valoración son aplicables solamente al Plan General de Contabilidad. ¿Qué nos pasa si tenemos en una empresa que aplique el plan de pymes? ¿Qué nos pasa si no tenemos una cuenta en la que poder contabilizar todo esto? Recurriremos al Plan General normal como excepción, y eso no nos obliga a aplicarlo en su totalidad, sino solamente en aquellas partes que nos son necesarias. Preguntáis un ejemplo en un activo financiero. Habría que hacer un cálculo. Yo lo que puedo hacer es pasaros, junto con la documentación, pues subir un ejemplo de un activo financiero calculado. Pues porque a lo mejor tal vez en los supuestos no lo hayáis visto del todo claro. Yo prefiero en lugar de hacerlo aquí, porque sabéis que luego la videoconferencia se cuelga en internet, es complicado. Yo os paso un supuesto corregido. Otra de las partidas que tenemos que calcular, por ejemplo, los préstamos. Los préstamos a largo y a corto plazo. ¿De qué forma los tendremos que contabilizar? ¿Qué criterios de valoración tendremos que usar? Para el caso de un préstamo os veo poco participativos hoy. No sé si es que el tema es un poco difícil. Para el caso de los préstamos, el criterio a utilizar será el de valor razonable. El valor razonable, puesto que en este caso, efectivamente, ahí tengo a alguien que se lo sabe, muy bien. Será
fácil de saber porque tendré una contraprestación económica que será directamente atribuible. Además, efectivamente, valor razonable más los costes de transacción. Por ejemplo, los costes de transacción que serán, ¿cuáles? A ver, dime quién está contestando, a ver si nos puedes contar. ¿Cuáles serán los costes de transacción? Por ejemplo, los gastos de la operación, notarios, fedatarios públicos, comisiones, etcétera. Perfecto. En el caso de los créditos comerciales, salvo que sean a largo plazo, utilizaríamos también ese mismo criterio, el de los costes, el del valor razonable. ¿Qué sucede con las inversiones? Con las inversiones, por ejemplo, inversiones que hacemos, participaciones en una empresa del grupo. Perdón. ¿Qué sucede? Por ejemplo, cuando hago una inversión en una empresa del grupo, ¿cómo tendré que hacer esa valoración? En cuanto a operaciones vinculadas, efectivamente, recordáis que sobre ese asunto también habíamos hecho un especial hincapié en cuanto a la nomenclatura de las operaciones vinculadas. Si vamos a buscar en el grupo 5, tenemos aquí un poquito más adelante, las cuentas que se aplican a determinados instrumentos financieros, bueno, vemos que hay una parte que concretamente la 5.3 habla de las operaciones financieras a corto plazo, en este caso, con partes vinculadas. Recordáis que las partes vinculadas, las operaciones que se hacían con partes vinculadas eran aquellas que se realizan, por ejemplo, entre empresas del grupo o con aquellos miembros, aquellas personas que son miembros del Consejo de Administración o familiares hasta segundo grado, perdón. Recordamos que todas esas operaciones las tenemos que documentar y que las tenemos que reflejar en la memoria de forma pormenorizada. Vamos a poner un ejemplo. Si yo participo en una empresa de cualquiera de vosotros, mediante un préstamo convertible mediante una subvención convertible en préstamo. En el caso de que los requisitos de la subvención no se cumplan, yo os doy una subvención. En el caso de que esos requisitos no se cumplan, me lo tendréis que devolver convertido en un préstamo. ¿Qué clase de operación financiera pensáis que es esto? ¿Creéis que una operación de esta índole estaría en este grupo 5, que es el que tenemos ahí en pantalla? Bueno, vamos a intentar avanzar un poquito en el tema. Ahora bien, perfecto. Vamos a ver, os planteaba una pregunta. Os planteaba la posibilidad de que una empresa obtiene una subvención, por ejemplo, una subvención de I+D, que está determinada, bueno, pues por la obtención de determinados resultados en la empresa. ¿Qué sucede si esa empresa no cumple los requisitos? Bueno, pues que tendrá que devolverla. Sí, bueno, vamos entonces a volver a plantear la pregunta. Os decía, imaginaros en el caso de una empresa que obtiene una subvención de I+D para desarrollar un determinado proyecto. Suponiendo que ese proyecto de I+D no se lleve a cabo, el compromiso es que la subvención se devuelva. ¿Pensáis que esa subvención la tendremos ahí colocada en la cuenta de grupo 5 que os he colocado ahí en pantalla? Sí pensáis que estaría ahí. Por ejemplo, ¿en qué cuenta colocaríamos esa subvención?
La 5.2, deudas a corto plazo por préstamos recibidos. Compañero dice que estaría en el patrimonio neto, efectivamente. Esa es la respuesta correcta. Se trata de una subvención. En principio pensamos que es una subvención de capital a largo plazo y está en el grupo 1, es decir, siempre para los me gusta hacer este tipo de incisos para los que vienen del plan antiguo. Eso es una de las diferencias con el plan anterior. Es decir, es una cosa rara. ¿Por qué? Pues porque el patrimonio neto se supone que son exclusivamente los fondos propios, pero además le añadimos al patrimonio neto le añadimos las subvenciones. Pero ¿qué pasa? Las subvenciones, bueno, pues la cuenta de subvenciones, la cuenta 1.7, ¿qué va a pasar si esa subvención no se lleva a cabo? Se convertirá en un préstamo. Hay una cuenta específica también del grupo 7, del grupo 1, 1.7, para reflejar todas las cuentas, las subvenciones que están convertibles en préstamos, posiblemente convertibles en préstamos. ¿Por qué cuantía lo contabilizaremos? Si es convertible en préstamo, lo utilizaremos el mismo criterio que estábamos utilizando para los préstamos, el del valor razonable. ¿Del valor razonable? ¿Estáis de acuerdo? Sí. Y en este caso, ¿cuál sería el valor razonable? ¿Cuál sería el valor razonable? El importe de la subvención, el importe del préstamo más los intereses. ¿Qué se os ocurre? El importe de la subvención. El importe de la subvención, nos dice una compañera. ¿Y dónde reflejaríamos los intereses? Los posibles intereses. En la cuenta 662, nos dice un compañero. En la cuenta 662 reflejaríamos los intereses a corto plazo devengados en el ejercicio, imputados en el resultado del ejercicio del año, siempre y cuando los tenga que pagar de forma efectiva. Pero mientras cuando todavía no los he gastado en el año, la cuenta 527, una cuenta de deudas a corto plazo por préstamos, efectivamente, una cuenta de 52. Vale, porque estoy pensando que estoy haciendo, de alguna forma, no es estrictamente el concepto, pero de alguna forma estoy haciendo una previsión de que ese gasto va a existir, efectivamente. Intereses devengados y todavía no vencidos. Bueno, suponiendo que no vaya a cumplir las condiciones de esa subvención. Una vez pasado el plazo, en el caso de que yo sí las cumpla, esa operación se revertirá. Entonces esas cuentas que he utilizado se cancelan para dejarlas con importe cero. En cuanto al valor actual, bueno, pues parece que es un concepto sencillo. Es uno de los conceptos que parece que es de los más sencillos. Si vamos a la definición propia del Plan General Contable, nos dice que el valor actual es el importe de los flujos de efectivo a recibir o pagar en el curso normal del negocio. Por tanto, el valor actual será calculado utilizando un tipo de interés de descuento adecuado. Entonces, vamos a ver. Volvemos a la cuenta 430 que teníamos antes, que nos había preguntado una compañera. ¿Cuál será el valor actual si yo vendo? Un ejemplo sencillo. Yo vendo una partida de ordenadores por importe de 6.000 euros a un cliente que me va a pagar en el plazo de 6 meses. ¿Cuál será el valor actual de la deuda?
O sea, reflejaríamos en este caso, puesto que estamos hablando de corto plazo, estaríamos reflejando la propia cantidad de la factura, que habíamos hablado que eran 6.000 euros. Imaginar que este cliente, en lugar de pagarme a 6 meses, me paga en el plazo de 18 meses. ¿Cuál sería en ese caso el valor actual? En ese caso tendríamos que tener en cuenta el tipo de interés de descuento, el valor de las ventas más los intereses, efectivamente. Dice, ahí están diciendo dos compañeros, efectivamente. Lo que hacemos es anualizar los intereses y aplicarles una tasa de descuento. ¿Por qué motivo? Porque estamos rebasando el límite del corto plazo y estamos asumiendo que el pago es a largo plazo. Fijaros que en ese momento, cuando nosotros hayamos calculado la tasa de interés de descuento de la deuda, ya no figurará que nos deben 6.000 euros. Imaginar, recordamos que el balance es una foto. Hacemos la foto hoy y ponemos 6.000 euros. Si la cantidad es a 18 meses, no. Pondremos la cantidad a un tipo de interés X. Vamos a pensar que nos ha salido un resultado de 6.200 euros. En el balance figurará que ese cliente nos debe 6.200 euros. ¿Qué sucederá cuando estemos en un periodo inferior a un año? Que esas cantidades habrá que irlas ajustando. Es decir, tendremos que ir rebajando ese tipo de interés que hemos aplicado hasta que cuando transcurran los 18 meses y nos paguen efectivamente los 6.000 euros acordados, que los saldos de ambas cuentas queden cancelados. Es decir, digamos que el efecto que se va a producir en el balance, bueno, pues es como si hiciéramos, un segundito, es como si hiciéramos la foto del balance de aquí a pasados esos 18 meses. Dice, la diferencia que se lleva a intereses, efectivamente la diferencia se lleva a intereses, pero no a una cuenta del grupo 7, sino que la llevaremos a cuentas transitorias del grupo 5, porque no nos están influyendo en los resultados de la empresa. Es decir, nosotros vamos a cobrar efectivamente los 6.000 euros, no vamos a cobrar más. No tenemos un interés diferido en el tiempo, es decir, nosotros no hemos dado un préstamo y esa factura dentro de año y medio nos va a costar, nos van a pagar 6.200 euros, nos van a pagar los 6.000. Este mismo ejemplo que estamos haciendo, dice, en la declaración hay que presentar el valor del cliente con los intereses. No, en la declaración del modelo 347 estamos hablando de modelos reales, de importes reales, con lo cual cuando hagamos el modelo 347 declararemos los importes totales de la factura. Ahí tendremos diferencias en cuanto al valor, bueno, ese valor fiscal que estamos tomando, que es el valor económico en unidades monetarias real. ¿Cómo quedaría el qué? Perdona, no entiendo. El caso de los 6.200 euros, cuando transcurren los 18 meses, quedaría la cuenta del cliente cancelada por importe de 6.000. Haríamos el asiento 572 a 430 por el importe de los 6.000 y la cuenta de intereses la habríamos ido cancelando periódicamente. Sí, lo vemos más o menos. Más o menos. ¿Qué os parece esto? ¿Qué os parece? Vamos a ver. No queda claro. La cuenta 430, sí, claro, la cuenta 430 crece. La cuenta 430 crece porque en este caso lo que yo estoy es imputándole, digamos, pues es un concepto más simple que no se asemeja. Imaginaros la inflación, la posible inflación que surja en esos 18 meses. Eso es la tasa de interés. Bueno, y meteré los gastos a una cuenta de grupo 5. ¿Por qué motivo? Bueno, porque son deudas. Estoy contabilizando deudas, pero no deudas que vaya a cobrar, son gastos financieros que no voy a cobrar. Planteaba un compañero, dice, compro un activo a un proveedor. Sí, ¿cuál es la pregunta? Por 6.000. Sí, a un tipo de interés anual del 6%. Bien.
Sí, eso podría ser. Siempre y cuando esa compra la haga, vamos a ver, la haga a un plazo mayor de un año. Eso sería lo mismo. Estaríamos hablando en este caso de un pasivo financiero. Claro, compro una determinada cantidad, 6.000, lo llevo al activo, pues imagínate, compro un coche, por ejemplo. Bien, pero yo lo voy a pagar en 18 meses. ¿Cuánto voy a pagar? Entiendo por lo que me estás diciendo, lo que me estás planteando, que me lo están financiando. Me están financiando con un tipo de interés, creo que me habías escrito ahí, que del 6%. Vale, aplico el IVA correspondiente. ¿Qué cantidad pondré en la 523? 7.260, correcto. Pero tendré que reflejar, en el ejemplo que tú me pones, la cantidad de los intereses que están realmente firmados. Porque lo que tú me planteas, creo entender que es una financiación a largo plazo. Entonces, yo tendré que buscar la tabla de amortización de ese préstamo y contabilizar los intereses. 200 euros. Claro, si es a corto, no tengo que contabilizar nada. Vamos por el largo plazo. Si yo tengo intereses por importe de 200 euros que pagaré mes a mes a lo largo de los 18 meses, hasta que transcurra la deuda. Yo haré una provisión de esos intereses de los 18 mensualidades y cada mes iré descargando la cuenta. Cada mes iré descargando la cuenta, como decía otro compañero, contra los gastos mensuales de la 662. Dice otra compañera, dice clientes a ventas es un asiento y la cuenta 520, ¿qué contrapartida tengo? A ver, ¿alguno de vosotros se os ocurre? Dice un compañero, dice 527 a 523. ¿Cuál es la 527? A ver, ¿alguien tiene a mano un plan de cuentas? ¿Cuál es la 527? Intereses a corto, vale. ¿Y la 523? Bien, intereses a largo, perfecto, bien. Vale, pues en ese caso nos valdría el ejemplo. Sí, la 523 es la de proveedores a corto. Vale. Sí, lo que pasa es que proveedores de inmovilizado, plantea un compañero, proveedores de inmovilizado a largo plazo, bien. Lo que pasa es que la 173, que yo recuerde, no es proveedores de inmovilizado a largo plazo. Yo no me sé todas las cuentas de memoria, pero yo creo que la 173 existe como tal proveedores de inmovilizado a largo plazo. Perfecto, vale, pues si tú lo estás comprobando, perfecto. Vale, pues la puedes utilizar. Vale, perfecto. Y en ese caso, ahí tú pondrías todas las cantidades de la deuda a largo plazo. Tienes que tener en cuenta una cosa, tenéis que tener en cuenta una cosa. No toda la partida, bueno, yo creo que eso sí lo tenemos claro, no toda la partida va a largo plazo, sino que solamente pondremos en la cuenta de largo plazo las cantidades que son superiores a 18 meses y las cantidades que son inferiores a 12 en la de corto. Si estás hablando de clientes, yo creo que no existe cuenta para clientes a largo plazo. La podrías crear. Podrías crear una cuenta de clientes a largo plazo de forma que reclasificaras en el balance como una cuenta nueva que la podrías colocar en el sitio correspondiente con la numeración que a ti te parezca bien. Sabéis que la parte de la numeración del plan no es obligatoria.
Sí, por ejemplo, dice, plantea una compañía, dice, la 520 a una cuenta de clientes, ¿por qué no? La cuenta, sí, sí, sí. Estáis planteando la cuenta 173 o la 123 como proveedores a largo o proveedores a corto, bien. Perdona, me he perdido. A ver, dice, es que lo has escrito en dos líneas, no lo entiendo bien. En la 527 en el debe y en el haber la 523. Vamos a ver, yo pondré en el debe el importe de la, en el haber, perdona, el importe de la deuda. Sí, la 523. Claro, donde yo coloco las deudas que tengo. Puedes utilizar la 523. Tener en cuenta otra cosa, se me ocurre ahora sobre la cuenta 523, si manejáis algún programa informático, la 523 no sé si todos los software la contabilidad anotan efectos de IVA, ¿eh? Yo es una cuenta que personalmente no me gusta. En el haber, comentaba el compañero, la 527. Ah, perdona, en el haber la 523. En el debe la 527. Bueno, nos hemos salido un poco de todo el tema de las inversiones financieras. Vamos, dime. Yo creo que en lo respecto al ejemplo, el ejemplo concreto, bueno, este ejemplo no nos sirve. Si queremos ver algún otro ejemplo más, yo creo que tenemos en el manual tenemos varios ejemplos sobre esto. Ten en cuenta que aquí no podemos escribir, esto es complicado. En el manual tenemos varios ejemplos, sobre todo sobre inversiones financieras. Sobre cuentas de clientes no sé si hay alguno. Si no, en cualquier caso, yo me lo anoto y mañana a ti concretamente y al que más quiera, yo le subo uno a la plataforma para que lo podamos ver. El caso de las cuentas de clientes, que yo creo que desde luego no es muy habitual, pero bueno, puede darse. Puede darse. Prefiero subirlo mañana a la plataforma. Dice, yo vendo una lavadora a un cliente a largo plazo. Me dedico a vender lavadoras. Imagino que tengo una tienda para vender lavadoras. Perfecto. La cuenta del debe tendré que figurar el cliente, ¿no? Un cliente a largo plazo. Tendré que inventarme esa cuenta de clientes a largo plazo, puesto que esa cuenta no existe. Esa cuenta me la tengo que inventar. Al otro lado, la cuenta de ventas. La duda? Es que no sé muy bien. Es que es un asiento normal de ventas. Es la 520. La 520 yo estoy reflejando los intereses. Claro, la 520, la 52 que estás planteando ahí, yo estoy reflejando los intereses, exclusivamente los intereses de la deuda que tiene, no de esa supuesta deuda, porque vamos a ver, yo no voy a cobrar más allá del precio de la lavadora. Es decir, yo lo que estoy es haciendo un cálculo, un cálculo teórico sobre la posible inflación. Es decir, yo tendría en la cuenta 700 el importe de la venta, en la cuenta 1 X, la que pensara como clientes a largo, la cuenta que pensara de clientes a largo, o una cuenta 430, que también la puedo crear como 430, que me puede ser más cómoda y ubicarla en el balance arriba, y ya está. Y no nos...
Vamos a ver. Es un activo, compro un activo. Ahora, perdón, pero entonces estamos volviendo en lugar de una venta, a una compra de un activo. Pago el 50% por caja, por ejemplo, y el otro 50% tal cual por una letra, un efecto a 18 meses. Pero lo del interés anual, vamos a ver, es que yo ahí creo que estamos confundiendo el tema del interés anual real. Es decir, cuando yo le digo al cliente, mire, usted me tiene que pagar un 5% más, porque yo le estoy financiando, al concepto de la anualización del cliente, que esos que son conceptos distintos. Claro, si yo financio a un cliente y le cobro algo más, es decir, le digo, mira, si me pagas al contado son 5 euros, y si me lo pagas en 18 meses te cobro un interés de un 5%, en ese caso tengo un interés real, un ingreso financiero. Claro, un ingreso financiero. Pero en el caso de que esos 5 euros dentro de año y medio sigan siendo 5 euros, no tengo un ingreso financiero. Sin embargo, tengo que hacer una anualización de esos intereses posibles. Claro, cuando tengo un interés real, como dice el compañero, aumenta la deuda, me debe más. Pero no solo es que me deba más, sino que mi valor de venta, bueno, pues por la financiación, se está viendo incrementado con un interés financiero. El interés financiero, una cuenta 769. Claro, si yo realizo una venta financiada, es un asiento, tendré dos líneas en el asiento, un asiento múltiple. Tendré por una parte la cuenta 700 y tendré debajo, bueno, por las 769, si yo los que yo contabilizaré, entiendo que periodificándola también, puesto que son intereses que yo estoy cobrando a lo largo de esos 18 meses, aunque los vaya cobrando. No, en el caso de, si yo soy el que compro, igual, me da igual el ejemplo, si compras o vendes. Si yo estoy financiando una operación, me genera un determinado tipo de interés. Luego ese tipo de interés lo voy devengando mes a mes, y a lo largo del ejercicio devengaré exclusivamente los intereses del ejercicio. Claro, el resto, bueno, pues el resto lo tendré en una cuenta 480, pero es que no es el ejemplo que estábamos planteando al principio. Vamos a ver, mira, yo creo, como os decía, voy a prepararos un ejemplo, o a lo mejor un caso de estos prácticos de grupo, que yo creo que son bastante enriquecedores, algo así, para que lo podamos ver sobre dos tipos de operaciones distintas. Sobre el tema de clientes que financian cobrando un tipo de interés efectivo y real por la operación, y operaciones que van a largo plazo simplemente financiadas a mismo coste, a mismo precio. Hacemos dos, las subimos a la plataforma y vemos la diferencia de cálculo. Pues yo creo que es que explicarlo así a mí la verdad me resulta complicado, porque tampoco entiendo muy bien las preguntas que me planteáis. Si os parece, pues no lo sé, si tenemos alguna otra, yo os lo subo en un día o dos como mucho, os lo subo. Una última cosa, que ya son más de las 9, veo que algún compañero se ha descolgado. Respecto al tema de los activos corrientes y no corrientes mantenidos para la venta, eso sí quería yo aprovechar un minuto solamente. Decíamos que los que son mantenidos para la venta serán clasificados dependiendo de que el valor se vaya a recuperar fundamentalmente a través de la venta, es decir, en lugar no por su uso continuado, sino que exista un plan comprometido y documentado para vender. Eso es importante. Alguien hablaba de los inmovilizados y edificios, etcétera, pero bueno, es muy importante sobre todo si hablamos de inversiones financieras, que era un poco lo que yo más quería haber tocado hoy. En el caso de que yo compre acciones con la idea de especular, entendiendo por especular aquello no algo peyorativo, sino simplemente con la idea de mantenerlo menos de un año en el activo de la empresa y obtener un rendimiento a corto plazo, lo clasificaré como mantenido para la venta.
En este caso, bueno, pues vamos a la norma de valoración 7 y tendré que tener en cuenta que su valor contable será el valor razonable, es decir, aquí el precio que me costó, ni más ni menos que el precio que me costó, menos los costes de venta. Eso es importante. Sí son operaciones muy habituales, está el caso de las inversiones en acciones, entonces sí que creo que las tenemos que profundizar un poquito en ellas. Vamos a ver si para la siguiente sesión, la siguiente videoconferencia, avanzamos un poquito en todos los temas de inversiones financieras. No sé si tenéis alguna otra duda cortita, un minutito, que son más de las 9. Dime. La pregunta en relación con lo del activo. La pregunta de antes ya hemos visto por el examen. Ujú, ya. Hay un activo financiado. Sí, creo recordar que sí, que había un activo financiado. Bueno, vamos a ver, mira, yo estoy segura que en cuanto veas un ejemplo similar al del examen, lo vas a poder comprender. Si acaso en eso, yo lo subo a la plataforma y a todos los que me lo vayáis pidiendo, bueno, pues se lo voy adjuntando para que lo veáis en detalle con la comparación de interés real o interés sin ser real. ¿De acuerdo? Bueno. Pues sí, me podéis mandar un ejemplo, sí. Me puedes mandar un ejemplo y lo vemos, lo comentamos. Pero que no sea el del examen, ¿eh? Que el del examen no se puede ver. Ok. Vale, pues nada, siento lo de los cortes. A lo mejor era mi conexión que estaba fallando. Muchas gracias. Veo que habéis aguantado. Algunos se ha aburrido pronto hoy. Muchas gracias a todos y a todas y venga hasta la semana que viene, que yo creo que tenemos otra.